Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. Solo piensa cómo sería vivir bajo un cielo de preguntas sin respuesta, donde la existencia misma de la realidad está en constante tela de juicio, donde la mente humana, finita por naturaleza, se estrella una y otra vez contra el muro impenetrable de lo incognoscible. Hay momentos en que el alma, en su búsqueda más íntima de significado, se siente como un náufrago a la deriva, lanzando un mensaje en una botella hacia un horizonte de infinitud. La filosofía y la ciencia han intentado, con todo su rigor, mapear las fronteras de lo conocido, pero siempre hay un punto de origen, una causa primera, que desafía toda formulación lógica dentro del tiempo y el espacio. Es en este abismo de la razón donde la revelación cristiana ofrece un ancla de trascendencia, revelando que el cristiano no está llamado a inventar su propia verdad, sino a recibirla de la fuente misma. Este video es un viaje teológico, hermenéutico y profundamente existencial para abordar las preguntas más fundamentales que el ser humano puede plantearse sobre su creador, dónde estaba y de dónde vino Dios, y quizás lo más revelador, porque Dios dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». A través de estas 12 lecciones exploraremos la naturaleza eterna e inmutable de Dios, profundizando en la gloriosa visión apocalíptica del capítulo 4 de Apocalipsis, desvelando cómo estos conceptos no son meras abstracciones, sino el fundamento de una fe robusta que transforma la perspectiva humana y otorga paz en medio del caos. A medida que avancemos, descubrirás cómo el entendimiento de la autoexistencia y eternidad de Dios te dotará de una fortaleza inquebrantable, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te volverás infinitamente más fuerte al conocer aquel que es el principio y el fin. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe, mi ancla es el YOSOY. Con eso sellas tu decisión de sumergirte en la profundidad de la verdad divina, asumiendo el compromiso de que, más allá de la lógica humana, hay una realidad superior que te sostiene. Te ruego que guardes tu mayor enfoque para la última lección, porque su impacto en tu comprensión de la adoración te sorprenderá. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. La pregunta humana sobre dónde estaba Dios o de dónde vino es el reflejo más prístino de nuestra limitación intrínseca como seres temporales y contingentes, condicionados por el principio de causalidad que rige todo el universo observable, un principio que en su formulación más simple establece que todo efecto tiene una causa previa, y al inquirir sobre el origen de Dios, el intelecto finito intenta imponer las leyes de su propia existencia. Una interrogante que no es tanto un desafío como un grito de auxilio de una mente que ha topado con su propio límite ontológico. Como si la realidad no pudiera permitirse un punto de partida que no esté sujeto a la misma necesidad de origen que ella misma experimenta. La solución religiosa, el antídoto contra esta perplejidad, se encuentra en el concepto bíblico de Dios como el aceitas, la propiedad de ser en sí mismo y por sí mismo, una verdad que ya intuían los grandes pensadores al reconocer que para que exista un universo de seres contingentes, seres que podrían no haber existido, debe haber necesariamente un ser necesario, un ser cuya existencia es esencial a su propia naturaleza. Marco Aurelio, aunque su foco estaba en la ética y la ataraxia, indirectamente tocaba esta idea al abogar por vivir conforme a la naturaleza,
entendiendo esta como el logos universal que gobierna, un principio rector que en la teología cristiana se identifica con el logos encarnado, Jesucristo, quien es la manifestación del ser no causado. Séneca, al hablar de la providencia divina, nos recordaría que hay un poder superior que dirige los asuntos del mundo, un poder que no puede estar sujeto a las mismas debilidades o inicios que los seres que gobierna. Si Dios necesitara un creador, ese creador sería el verdadero Dios, y la cadena de causas se volvería una regresión infinita e inoperable. Epicteto, con su énfasis en la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no, nos invita a aceptar la estructura fundamental de la realidad, y el hecho de la causa primera es el límite inmutable de nuestro entendimiento que debemos aceptar para alcanzar la paz. La analogía más potente es la de un círculo perfecto. Si defines un círculo, su perfección no depende de dónde comenzó el trazo, sino de su propia definición geométrica que carece de inicio y fin. Dios no es una línea que comienza en un punto A y termina en un punto B dentro del tiempo, sino un círculo que define toda la realidad en su interior. La comprensión profunda de esta trascendencia nos libera de la tiranía de la cronología y nos permite enfocarnos en el ser de Dios en lugar de su llegada. La aplicación práctica de esta lección implica un ejercicio mental de descondicionamiento. Cuando la duda sobre el origen de Dios asalte tu mente, pregúntate: ¿estoy intentando meter el infinito en el molde de lo finito? ¿Estoy exigiendo que la causa necesaria esté sujeta a la misma necesidad de causa que el universo creado? Esta introspección disuelve la paradoja, revelando que la pregunta es una falacia de categoría. He llegado a comprender en mi propio camino que la mayor prueba de la grandeza de Dios no es su poder para crear, sino su capacidad para ser sin haber sido creado, su existencia como la roca ontológica sobre la que descansa la totalidad del cosmos. La síntesis poderosa de esta lección es que Dios no estaba en ningún lugar ni vino de ninguna parte, porque Él es el ser en el que todos los lugares y todas las cosas tienen su ser. Su ser es intrínseco, eterno e incausado, la única verdad que rompe la prisión de la causalidad. El error fundamental de la mente humana al inquirir sobre el origen temporal de Dios radica en su proyección inconsciente de la naturaleza de lo creado sobre el Creador, asumiendo que el tiempo es un marco universal que envuelve incluso a la deidad, cuando la verdad revelada y teológicamente sólida es que Dios es la fuente y el sostén del tiempo, no su prisionero, y por lo tanto la pregunta ¿cuándo empezó Dios? Es tan incoherente como preguntar cuál es el color del sonido o dónde está el norte del polo norte. El problema humano, alimentado por el empirismo y la experiencia cotidiana, es que cada objeto, cada evento, cada ser que conocemos tiene un momento de inicio, una génesis, lo que nos lleva a una falacia de composición. Si todas las partes del universo tienen un comienzo, el todo también debe tenerlo, una lógica impecable para lo finito, pero catastróficamente errónea cuando se aplica a lo infinito. Esta ansiedad temporal nos impulsa a buscar deseos. La solución teológica es abrazar el concepto de la eternidad como la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable, una definición acuñada por Boecio y que ha resonado a lo largo de la historia de la apologética cristiana, donde Dios no experimenta el tiempo como una sucesión de momentos, pasado, presente y futuro, sino como un presente eterno en el que todo lo que fue, lo que es y lo que será está contenido en un solo instante. Los principios filosóficos antiguos, aunque no conocieron la plenitud de la revelación cristiana, ya apuntaban a esta trascendencia. Mientras que Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad de la vida humana y la necesidad de actuar en el corto lapso que se nos ha dado, su meditación contrasta dramáticamente con la inmensidad de Dios, cuya acción no está limitada por el declive o la muerte. Séneca, en su enfoque práctico, nos enseña la gestión del tiempo y cómo no debemos malgastarlo. Pero la teología cristiana nos revela que Dios no tiene tiempo que gestionar, solo tiene su ser para manifestar, y su eternidad es la garantía de su inmutabilidad.
Epicteto enfatizaría la aceptación de las cosas que están fuera de nuestro control, y la eternidad de Dios es la realidad última y más allá de nuestro control que debemos aceptar con reverencia. Una analogía que ayuda a la mente a captar esta realidad es la del escritor de un libro, donde el autor existe en una dimensión fuera del tiempo de la narrativa, viendo simultáneamente el inicio, el clímax y el final de la historia en el mismo momento de la concepción y escritura. El escritor no tiene un antes dentro de su propia novela, sino que es el ser que contiene y crea la cronología de la misma. Esta verdad nos lleva a una liberación profunda, pues al comprender que Dios habita en la eternidad, su fidelidad no es una promesa que pueda fallar en el futuro, sino una... This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Realidad que es perfecta en su presente eterno. La aplicación práctica de este entendimiento requiere que cuando enfrentes la ansiedad por el futuro o el remordimiento por el pasado, recuerdes que tu vida, con todos sus momentos, está sostenida en el presente eterno de Dios y por lo tanto el mañana es tan seguro como su inmutabilidad. En mi propia lucha por entender la omnisciencia divina, tuve que confrontar la idea de que Dios sabe el futuro no porque lo prediga con exactitud, sino porque Él habita en el futuro, por lo que su conocimiento es una visión, no una predicción. La síntesis poderosa y transformadora es que Dios no necesita un origen temporal porque Él es el origen mismo del tiempo. Y al adorarle, adoramos no a un ser que fue, sino a un ser que es inmutablemente. El clímax de la confrontación humana con la existencia no causada de Dios se revela dramáticamente en la teofanía de la zarza ardiente, donde Moisés, actuando como el arquetipo del intelecto humano que necesita clasificar y nombrar, pregunta a Dios por su identidad con la intención de enmarcarlo dentro de la estructura de las divinidades tribales que sí tenían origen y genealogía, y la respuesta que recibe trasciende toda categoría teológica y lingüís. El problema humano es la necesidad de un nombre que contenga al ser, de una etiqueta que limite y defina, pues en el mundo antiguo, y aún hoy, conocer el nombre de una deidad es poseer una medida de control sobre ella o al menos un camino claro para invocarla. Y Moisés estaba pidiendo la credencial, el currículum vitae divino, para presentarse ante Israel, pero Dios, en su soberanía y plenitud, se niega a ser encasillado. La respuesta de Dios, yo soy el que soy, es el nombre más puro y misterioso, y la mejor traducción en contexto teológico es la del existente, el ser o el que causa ser, una afirmación de su autoexistencia absoluta, su aceitas, que declara que su ser no se deriva de nada ni de nadie más, que su esencia es su existencia misma. Esta declaración es la respuesta bíblica a la pregunta ¿de dónde vino Dios? Pues al decir yo soy, Dios establece que la existencia es su naturaleza, no su logro. Él no tiene existencia, sino que es existencia. Marco Aurelio podría haber visto en esta afirmación la personificación del logos cósmico, el principio inmutable de la razón que subyace a toda la realidad. Séneca, en su sabiduría práctica, nos habría recordado que la verdadera libertad se encuentra en aceptar aquello que es inevitable y fundamental, y no hay nada más fundamental que el ser que se define a sí mismo. Epicteto, con su enfoque en la voluntad y el control, nos diría que no podemos controlar ni conocer el origen de Dios, y que la paz reside en aceptar su autoafirmación como el dato primario e innegociable de la realidad.
La analogía más apta para esta revelación es la del número 1 en matemáticas, que no necesita un predecesor para existir. Todos los demás números se derivan de él, se construyen sobre él, pero el 1 es el fundamento incausado de todo el sistema numérico. El yo soy de Dios es el uno divino del cual toda la existencia se deriva, la pura actualidad de ser. La profundización de esta enseñanza nos muestra que la fórmula elle a ser, ella es gramaticalmente abierta, sugiriendo un continuo y eterno ser llegando a ser para su pueblo, lo que implica que la inmutabilidad de Dios no es una estatua estática, sino una autorrevelación dinámica que es siempre consistente consigo misma. La aplicación práctica es el ejercicio de la reverencia del nombre. Cuando estés tentado a imponer tus propios límites o condiciones a Dios, recuerda su nombre inefable y el poder que encierra, y deja que tu mente se rinda a la infinitud de su ser. En mi propia meditación he descubierto que el yo soy es la única base firme para la esperanza, porque si Dios es el que es, entonces su promesa no es una posibilidad, sino una certeza arraigada en su propia esencia. La síntesis poderosa es que yo soy el que soy es el fin de la pregunta sobre el origen, la declaración teológica más alta de su autoexistencia, y el único nombre que garantiza que su carácter y sus propósitos son inmutables. El concepto de la autoexistencia de Dios, la aceitas, es la piedra angular sobre la que se construye toda la teología cristiana, actuando como el fundamento invisible que sostiene la realidad entera y proporcionando la única respuesta coherente al enigma del universo, que de otra manera caería en la trampa de la regresión infinita de causas. El problema humano radica en nuestra experiencia con la contingencia. Todo lo que tocamos, vemos y somos es contingente, es decir, tiene la posibilidad de no haber existido y requiere de algo o alguien más para su existencia. Esta dependencia es la que nos lleva a buscar el origen de Dios, pero si la cadena de causas y efectos se extendiera infinitamente hacia el pasado, nunca podríamos llegar al ahora de la realidad, pues una serie infinita no puede ser completada. El universo, entonces, requeriría una base no contingente, un ser necesario cuya existencia no dependa de nada fuera de sí mismo. La solución teológica, la aceitas, afirma que Dios es este ser necesario, que su ser es absolutamente independiente de cualquier otro ser y que Él es la fuente de ser para todo lo demás. La analogía es la de un programa de ordenador complejo que ejecuta millones de comandos, pero que requiere un solo código fuente inicial que lo activa y lo mantiene. Ese código fuente no se ejecuta a sí mismo, pero su existencia es la causa de la ejecución de todo lo demás. En el pensamiento de los filósofos antiguos, esta idea tiene resonancias profundas. Marco Aurelio, aunque se enfocaba en la interconexión de las cosas en el logos, reconocía la unidad y el gobierno racional que las mantenía. Séneca, al hablar de la autosuficiencia del sabio, la elevaba a un plano humano, pero la aceitas lleva esa autosuficiencia a su máxima expresión en el plano divino. Epicteto nos enseñaba a distinguir entre las cosas que nos son dadas y las que producimos, pero el cristiano reconoce que todo nos es dado por aquel cuya propia existencia no le fue dada por nadie. La aceitas nos enseña que Dios no necesita al mundo, aunque el mundo lo necesita a Él, y esta asimetría es la base de su soberanía y gracia. Si Dios no fuera autoexistente, Él mismo sería una criatura contingente que requeriría un creador, y el cristianismo colapsaría en una incoherencia ontológica. La aplicación práctica de esta verdad es un ejercicio de humildad intelectual. Cuando observes la complejidad y belleza del cosmos, no te detengas solo en la obra, sino que eleva tu mente hacia el obrero, aquel cuya propia existencia es el milagro más grande. He meditado a menudo en la implicación de que si mi vida está anclada en el ser autoexistente, entonces mi valor no depende de mis logros o de la opinión de otros, todo lo cual es contingente, sino de aquel que es inmutable.
La síntesis poderosa es que la autoexistencia de Dios no es una doctrina abstracta, sino el fundamento inquebrantable de la realidad, la garantía de que el universo no es un accidente metafísico, sino un acto deliberado de ser. El capítulo 4 del Apocalipsis de Juan proporciona la visión culminante y más rica del dónde está Dios, no en un sentido geográfico que la mente humana puede mapear, sino en un sentido ontológico y de soberanía. Dios está entronizado en el centro mismo de toda la realidad, funcionando como la causa final, el propósito último y la razón de ser de todo lo que existe. El problema humano con la trascendencia es que tendemos a imaginar a Dios en un lugar, ya sea en un cielo distante o en un rincón oscuro del universo, porque nuestra concepción del lugar está ligada al espacio físico. Pero la visión de Juan traslada el don de Dios del plano espacial al plano de la autoridad y la soberanía. La visión se centra en un trono, Apocalipsis 4:2, que no es un mueble, sino un símbolo teológico que representa la autoridad absoluta, la jurisdicción suprema sobre el tiempo, el espacio y la historia. La presencia de 24 ancianos y 4 seres vivientes que adoran continuamente, Apocalipsis 4:8-11, establece que la razón de ser de la creación entera es la adoración y la glorificación de aquel que está sentado en el trono, lo que nos revela que el don de Dios es su soberanía. Él no está simplemente en un lugar, sino que Él es el centro del lugar, el punto de convergencia de toda la existencia. La solución cristiana revelada en esta visión es que Dios es la causa final. Él no solo creó. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. El universo, causa eficiente, sino que lo creó para su propia gloria, haciendo de su ser el destino y el significado de la creación. Marco Aurelio, en su búsqueda de vivir en consonancia con la naturaleza racional, podría haber visto en el orden del trono de Apocalipsis la manifestación de ese orden cósmico en su forma más pura. Séneca nos animaría a buscar la tranquilidad a través del entendimiento de lo incontrolable, y la soberanía del trono de Dios es la realidad más incontrolable y a la vez la más tranquilizadora. Epicteto, al hablar de nuestro papel como actores en la gran obra de la vida, nos mostraría que el trono es la platea, el director y el guionista de esa obra. La analogía del trono es la del núcleo de un átomo. Es un punto diminuto e invisible en comparación con las vastas órbitas de los electrones, el universo, pero su estabilidad y peso son lo que define y sostiene toda la materia. El trono es el núcleo ontológico de la realidad. La aplicación práctica de esta visión es un ejercicio de reorientación. Cuando te sientas desorientado o sin propósito, recuerda que en el centro de todas las cosas hay un trono y que tu vida encuentra su único sentido duradero en alinearse con la voluntad de aquel que está sentado en él. He descubierto que la ansiedad se disuelve cuando dejo de intentar sentarme en el trono de mi propia vida y me rindo a la soberanía del trono celestial. La síntesis poderosa es que Dios no está en un lugar físico, sino que su dónde es su soberanía. Él es el monarca absoluto, la causa final y el motor de la adoración en todo el cosmos, y su presencia se irradia desde ese trono para dar forma a todo lo creado.
La pregunta sobre el origen de Dios es inseparable de la pregunta sobre su naturaleza, y es su inmutabilidad el atributo que garantiza que Él no cambia en su ser, carácter o propósitos, lo que finalmente disuelve toda posibilidad de un antes o un origen. El problema humano con la inmutabilidad es que estamos inmersos en un mundo de cambio constante, de decaimiento y crecimiento, donde todo lo que existe es temporal, lo que nos lleva a proyectar esa misma fragilidad sobre Dios, imaginándolo como un ser en evolución o susceptible a la mejora o el deterioro. Esta proyección es la fuente de la duda sobre su fidelidad o su capacidad para cumplir sus promesas. La solución teológica es que Dios es inmutable, una verdad que se enseña a través de su nombre, yo soy el que soy, una forma verbal que no acepta pasado ni futuro, solo un presente eterno y consistente. Si Dios pudiera cambiar, si pudiera mejorar, entonces Él no habría sido perfecto en algún momento del pasado, y si pudiera empeorar, su ser no sería completamente divino. Por lo tanto, su perfección exige su inmutabilidad. Los filósofos estoicos ya buscaban una firmeza de carácter, una apateia o impasibilidad frente a las vicisitudes del mundo, un ideal humano que palidece ante la perfección de la inmutabilidad divina. Marco Aurelio buscaba la solidez interna frente a la fluidez del tiempo, pero esa solidez es una pálida copia de la firmeza eterna de Dios. Séneca enseñaba que la verdadera alegría reside en la virtud, y en Dios la virtud no es un logro, sino su ser. Epicteto insistía en que debemos fijar nuestra voluntad en lo inmutable para no ser arrastrados por lo mutable, y el único ser verdaderamente inmutable es Dios. Una analogía poderosa para la inmutabilidad es la del poste de control de un reloj atómico, que no se ve afectado por el cambio de temperatura, el movimiento de la Tierra o cualquier otra fuerza externa, sino que es el estándar de tiempo que define la hora en todo el planeta. Dios es el estándar inmutable de toda verdad, moralidad y existencia, y su inmutabilidad es lo que da significado y solidez a todo lo demás. La inmutabilidad de Dios no significa que Él sea estático e insensible, sino que su respuesta ante el pecado es siempre justa, y su respuesta ante el arrepentimiento es siempre misericordiosa, no porque Él cambie de opinión, sino porque estos son aspectos inmutables de su carácter. La aplicación práctica es el ejercicio de la confianza radical. Cuando tu vida o tus emociones fluctúen, cuando las circunstancias te traicionen, recuerda que estás anclado a un Dios que no puede cambiar. En mi propia vida, la comprensión de que el Dios que prometió redención a Adán es el mismo que me sostiene hoy ha sido la fuente de la mayor paz, pues su promesa no depende de mi desempeño, sino de su inmutable carácter. La síntesis poderosa es que la inmutabilidad de Dios es la garantía de su perfección. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esta constancia eterna es la única base sobre la cual el ser humano puede construir una fe y una esperanza duraderas. La teología cristiana sostiene que Dios existe en un estado de eterno presente, un concepto que no solo es la respuesta al interrogante de su origen temporal, sino que también es el mecanismo por el cual el Creador se relaciona de manera perfecta y simultánea con cada instante de su creación, una verdad que desafía la comprensión lineal de nuestra experiencia temporal. El problema humano es la linealidad inescapable de nuestra existencia, donde vivimos en una sucesión constante de momentos que se convierten en pasado tan pronto como son experimentados. Somos prisioneros del ya no y del aún no, y esta limitación nos obliga a imponer una línea de tiempo a Dios, buscando un antes de su existencia que es, en esencia, un concepto contradictorio para el ser eterno. La ansiedad por el tiempo se manifiesta en el miedo a la muerte y en el remordimiento por el pasado, porque no podemos volver atrás ni asegurar el futuro. La solución teológica, articulada con claridad por teólogos a lo largo de los siglos, es que el tiempo es una propiedad de la creación, no de la naturaleza de Dios, un marco que comenzó en la creación y que terminará en la consumación.
Dios, por lo tanto, no ve el universo como una película que se proyecta momento a momento, sino como una obra de arte terminada que Él ve en su totalidad, con el principio, el medio y el fin presentes ante Él en un solo instante. El Éxodo 3:14 con su «Yo soy» es la afirmación de este presente eterno. En el pensamiento estoico, aunque la eternidad divina no era un foco central, la insistencia de Marco Aurelio en que debemos vivir plenamente el ahora, el único momento que realmente poseemos, apunta a una verdad parcial de la trascendencia. La sabiduría de Séneca sobre la virtud de usar bien el tiempo es un reconocimiento de su valor y escasez para nosotros, pero subraya el contraste con Dios, para quien el tiempo es un recurso ilimitado. Epicteto nos enseñaba a no ser esclavos de los eventos pasados o futuros, lo que en esencia es un intento humano de vivir, aunque sea psicológicamente, en un presente más firme, un pálido reflejo del presente eterno de Dios. La analogía más eficaz es la de un observador que está de pie en lo alto de una torre con un telescopio, viendo una procesión que se extiende por kilómetros. El observador ve simultáneamente al primer participante que sale del inicio, al del medio y al último que llega a la meta, mientras que los participantes solo ven el momento que les toca vivir. Dios es ese observador eterno y nuestra vida es esa procesión. Este entendimiento tiene una aplicación práctica profunda. Cuando ores por el futuro, no ores para que Dios cambie su mente en el futuro, sino para que su voluntad, que ya es perfecta en su eterno presente, se manifieste en tu momento actual. He llegado a la conclusión, a través de la meditación y el estudio, de que el único lugar donde encuentro verdadera paz es en la intersección de mi tiempo fugaz con su eternidad constante. Una conexión que me asegura que cada momento de mi vida tiene un significado en el plan total. La síntesis poderosa es que el eterno presente de Dios no es una ausencia de tiempo, sino la plenitud de la existencia donde cada momento, pasado, presente y futuro, está sostenido en su ser inmutable, haciendo que su providencia sea simultánea y perfecta en cada instante de la historia. El razonamiento teleológico, aunque a menudo es atacado por el escepticismo, ofrece una de las rutas más intuitivas para demostrar la necesidad de un ser no causado, ya que la complejidad y el orden del universo nos gritan la necesidad de una mente, y la imposibilidad de un diseño sin diseñador se convierte en un argumento poderoso contra la autosuficiencia de un universo puramente material. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. El problema humano es la inclinación hacia el materialismo metodológico, la creencia de que la explicación de todo debe encontrarse dentro de los límites de la materia, la energía y las leyes naturales que observamos, lo que nos lleva a buscar un mecanismo naturalista para el origen del universo, a menudo deteniéndose en un Big Bang o un punto inicial de la materia, pero evadiendo la pregunta sobre el origen de las leyes y la materia misma. El ateísmo, en este contexto, se convierte en un acto de fe en el azar como fuerza creativa, lo cual es intelectualmente insatisfactorio porque la aleatoriedad por definición carece de intención y no puede producir el orden sofisticado que se observa desde el nivel subatómico hasta el cósmico. La solución teológica reside en el principio de que el orden observable debe tener su origen en una mente ordenadora que no está sujeta al orden que crea. La analogía de la casa requiere un constructor, la pintura un pintor y el universo, el diseñador sin diseñador o el ser inteligente que no requiere ser diseñado por otro.
La teleología no solo apunta a un creador, sino a un creador necesario cuya existencia es la única explicación no contradictoria para la existencia de un universo contingente y ordenado. Séneca ya observaba el orden de la naturaleza como un reflejo de una providencia superior, un ordenamiento que da dirección a la vida. Marco Aurelio, en su aceptación del logos como la razón universal, apuntaba a la necesidad de una estructura racional subyacente. Epicteto, con su enfoque en la razón como guía para la acción, indirectamente reconocía que la razón no puede emanar de la no razón. La analogía es la de un reloj. Si encuentras un reloj en un campo, su complejidad te obliga a concluir que no apareció por azar, sino que fue diseñado por una inteligencia. El universo, siendo infinitamente más complejo que un reloj, exige una inteligencia infinitamente superior. Sin embargo, el argumento teológico va más allá. El diseñador no solo diseñó, sino que es la fuente de la posibilidad misma del diseño. La aplicación práctica de este entendimiento es el ejercicio de la observación reverente. Cuando observes la perfección de una flor, la complejidad de tu ADN o la órbita de los planetas, no te limites a admirar el efecto, sino que eleva tu pensamiento a la causa, reconociendo en cada detalle el toque de la inteligencia autoexistente. He descubierto que la fe no es un salto ciego, sino la conclusión más lógica a la que se puede llegar al observar la contingencia y el orden del universo. La síntesis poderosa es que la existencia de un universo contingente, ordenado y con leyes, exige lógicamente la existencia de un ser necesario, autoexistente e inteligente, cuya propia naturaleza es la única explicación para el milagro del diseño sin diseñador. La filosofía del ser u ontología se convierte en una herramienta indispensable para desmantelar la falacia de buscar un origen para Dios, ya que al examinar la naturaleza del ser mismo, se revela que Dios es el ser en su máxima pureza y plenitud, el actus purus, la actividad pura, que es inmutable y eternamente completa. El problema humano reside en nuestra concepción existencial del ser, ya que para nosotros el ser es un proceso, una mezcla de potencialidad y actualidad. Somos seres que estamos llegando a ser, siempre en desarrollo, siempre con un potencial no realizado, lo que implica que hay algo que no somos pero que podríamos ser, y esta imperfección o incompletud es la que nos obliga a tener un origen y a estar sujetos al cambio. Proyectamos esta naturaleza imperfecta sobre Dios, asumiendo que Él también debe haber tenido un estado de menor ser antes de alcanzar su plenitud, una idea que es teológicamente imposible. La solución teológica es el concepto de Dios como ser puro, que no tiene potencialidad sin realizar, sino que es pura actualidad. Él no está llegando a ser, sino que es plenamente. Su esencia, lo que Él es idéntica a su existencia, el hecho de que Él es, lo cual es la definición misma de autoexistencia. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, está haciendo una declaración ontológica de su ser puro. La teología utiliza esta idea para explicar la perfección de sus atributos. Él no es parcialmente amoroso o parcialmente justo, sino que Él es amor y Él es justicia en su plenitud. Marco Aurelio, aunque su visión del logos carecía de la personalidad del Dios cristiano, se acercaba a esta pureza al buscar la alineación con la razón universal como el estándar de la virtud. Séneca nos enseñaba que la verdadera riqueza es la que reside en el alma y es inmutable, una sombra de la inmutable riqueza del ser de Dios. Epicteto abogaba por una vida que sea internamente completa, sin depender de factores externos, lo que en el plano humano es un reflejo de la perfección de Dios que es completa en sí mismo. La analogía para el ser puro es la de la luz pura y sin mezcla, una luz que no necesita de otra fuente para brillar y que en su esencia no contiene sombras ni potencial para la oscuridad. La aplicación práctica es un ejercicio de la valoración del ser. En lugar de valorar a las personas y a ti mismo por lo que hacen, su potencial o sus logros, empieza a valorarlas por lo que son, su ser intrínseco como portadores de la imagen de Dios.
He aprendido que la adoración se vuelve verdadera cuando dejo de adorar a Dios por lo que hace y empiezo a adorarlo por lo que es, por la pura y simple realidad de su ser. La síntesis poderosa es que Dios no es un ser entre otros, sino el ser mismo, la actividad pura y plena, cuya existencia es la única que es absolutamente completa y que, por lo tanto, no puede tener un origen ni estar sujeta al devenir del tiempo. El argumento cosmológico de la regresión infinita es un poderoso razonamiento lógico que destruye la idea de que el universo pudo haberse originado a partir de una cadena interminable de causas, reafirmando así la necesidad lógica de un ser no causado, el yo soy. El problema humano y filosófico es la tendencia a extender la causalidad hasta el infinito, sugiriendo que la causa del universo A es el universo B, y la causa del universo B es el universo C, y así ad infinitum. Esta idea, aunque intelectualmente seductora para evitar la necesidad de un Dios, es lógicamente incoherente, porque una serie infinita de causas dependientes nunca puede completarse. Si no hay una causa primera que inicie la cadena misma nunca podría haber comenzado y por lo tanto no podría haber ningún efecto en el presente. La existencia del universo en este mismo instante es la prueba prima facie de que la cadena de causalidad es finita y que fue iniciada por un ser que es la causa de sí mismo. La solución teológica es la necesidad de un motor inmóvil, o más precisamente, de una causa no causada, un ser cuya existencia no dependa de un antecedente, sino que sea la fuente de todo antecedente. Este es el Dios del cristianismo, el yo soy el que soy, que pone fin a la regresión infinita con su propia autoafirmación ontológica. En el pensamiento estoico, la aceptación de la necesidad y el destino, aunque determinista, era un reconocimiento de que no todas las cosas dependen de nuestra voluntad, sino de una estructura fundamental que no podemos alterar. Séneca nos advertiría contra la búsqueda vana de lo inalcanzable, y la regresión infinita es un callejón sin salida intelectualmente inalcanzable. Epicteto nos enseñaría a enfocarnos en el principio rector de nuestra propia vida, y el ser que es la causa primera es el principio rector de la realidad. La analogía es la de un tren de pasajeros que es empujado por otro tren, que a su vez es empujado por otro, y así hasta el infinito. Si no hay una locomotora inicial que se mueve por su propia fuerza, la causa no causada, ningún vagón de esa cadena infinita se movería jamás. El movimiento que observamos en el universo es la prueba de que hay una locomotora inicial, un primer motor. La aplicación práctica de esta lección es un ejercicio de gratitud por la finitud. Agradece que la realidad no es un caos infinito de causas sin sentido, sino una estructura ordenada con un principio y un fin. Mi convicción personal es que la lógica humana, al rechazar la regresión infinita, se ve obligada a inclinarse ante el único ser que puede ponerle fin, el Dios que no tiene origen. La síntesis poderosa es que la existencia de la realidad en el presente es una prueba irrefutable de que debe existir un ser autoexistente que puso fin a la regresión infinita de causas, un ser que es el fundamento de todo lo que es. La escena de la zarza ardiente en Éxodo 3 no es un mero evento milagroso, sino la revelación teológica y ontológica más concentrada de la naturaleza de Dios, un punto de inflexión donde la metafísica se encuentra con la historia, y la pregunta sobre el origen de Dios es respondida con su ser eterno. El problema humano es nuestra tendencia a domesticar a Dios, a reducirlo a una entidad manejable con atributos predecibles, tal como se hacía con los ídolos egipcios de la época, que tenían historias de nacimiento, genealogías y debilidades humanas. Moisés, al preguntar por el nombre de Dios, estaba buscando un nombre tribal que pudiera ser clasificado y comparado. La solución teológica es la manifestación de Dios en un fuego que no consume lo que arde, un símbolo de su pureza, santidad y ser autosuficiente que no depende de nada para mantenerse, y su respuesta, yo soy el que soy,
Es una declaración de su ser que es anterior a cualquier nombre, concepto o categorización humana. La teofanía es la demostración visual de la inmutabilidad y autoexistencia. El fuego, que no se extingue por la falta de combustible, es la imagen perfecta de un ser cuya existencia no necesita causa ni fuente. Marco Aurelio habría visto en la incombustibilidad de la zarza un símbolo de la invencibilidad del logos frente a la corrupción del tiempo. Séneca, en su defensa de una vida invulnerable a la fortuna, encontraría en Dios el único ser verdaderamente invulnerable. Epicteto habría reconocido que este evento es la realidad fundamental que está completamente fuera del control humano, y la única respuesta posible es la reverencia. La analogía central es la de una fuente inagotable de agua pura en medio de un desierto. El agua no viene de la lluvia o de un río subterráneo, sino que emana de su propia esencia. Esa fuente es Dios, el ser que es la fuente inagotable de toda la existencia. La profundización de la enseñanza revela que la zarza ardiendo es el punto donde la trascendencia de Dios, el fuego que no toca el suelo, se encuentra con su inmanencia, la presencia en un objeto terrenal. La aplicación práctica de esta revelación es el ejercicio de la santificación de lo cotidiano. Si Dios puede revelarse en una humilde zarza del desierto, puede y debe ser reconocido en los momentos más comunes de tu vida. He meditado que la zarza ardiente es el recordatorio perpetuo de que lo que es sagrado no es el objeto, sino la presencia que lo habita, y que mi vida debe ser una zarza que arde por Dios, pero que es sostenida por su propia gracia, no por mis méritos. La síntesis poderosa es que la teofanía de la zarza ardiente es la respuesta visual y verbal a la pregunta sobre el origen de Dios. Él no necesita origen porque su ser es como un fuego inagotable que se autosostiene y es la fuente de toda la existencia. Habiendo explorado la trascendencia de Dios como el ser no causado, el eterno presente y el fundamento de la realidad, la última lección se centra en la respuesta humana lógica y necesaria a esta verdad ontológica, la adoración. El problema humano es la tendencia a la autosuficiencia y la adoración de la criatura, donde el hombre, al negarse a reconocer a la causa primera, se inventa ídolos que son, en esencia, reflejos de sus propios deseos o proyecciones de su propia existencia contingente. La búsqueda de la autonomía nos lleva a adorar el yo, el dinero, el poder o la fama, todo lo cual tiene un origen, una causa y un fin, y es por lo tanto incapaz de sostener la esperanza eterna. La adoración de lo contingente es la raíz de la frustración humana, porque buscamos lo infinito en lo finito. La solución teológica y existencial es que la adoración no es una opción religiosa, sino la respuesta lógica y ontológica del ser creado al ser no causado. Apocalipsis 4:11 proclama: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la causa final de la creación, fuimos creados para la adoración. El acto de adorar es un acto de rendición intelectual y espiritual, donde el ser contingente reconoce su dependencia total del ser necesario. Marco Aurelio, en su búsqueda de vivir en armonía con el orden cósmico, habría reconocido en la adoración un acto de sumisión al Logos Supremo. Séneca nos enseñaba que la verdadera virtud es la única que podemos ofrecer y que no nos puede ser quitada, y la adoración es la virtud suprema. Epicteto insistía en que debemos enfocar nuestra energía en aquello que está bajo nuestro control, y la adoración es el acto de voluntad más fundamental y controlable que podemos ofrecer. La analogía final es la de la obra de arte ante el artista. La obra no puede existir sin el artista y su único propósito es reflejar la gloria y la intención del artista. El universo es la obra de arte de Dios y nuestra adoración es la única respuesta que valida su autoexistencia y su soberanía. La aplicación práctica de esta lección es un ejercicio de la adoración como estilo de vida.
Tu trabajo, tus relaciones, tu descanso, cada aspecto de tu existencia debe convertirse en un acto de adoración, una ofrenda a aquel que es. He llegado a la convicción de que la adoración es el único acto en el cual el ser humano alcanza su máxima realización, pues al reconocer nuestra dependencia de la fuente, encontramos la verdadera libertad y el propósito para el cual fuimos creados. La síntesis poderosa y transformadora es que la adoración no es solo un ritual, sino la respuesta lógica, necesaria y plenamente humana a la inmutable, eterna y autoexistente realidad del yo soy el que soy. Si tu mente ha encontrado reposo en la verdad de su ser, tu vida debe encontrar reposo en el acto de rendición y alabanza. Hemos recorrido un camino teológico profundo, desde la falacia de buscar un origen para Dios hasta el glorioso trono de Apocalipsis, anclando nuestra fe no en la lógica humana, sino en la inmutable y autoexistente realidad del yo soy el que soy. Has descubierto que la pregunta sobre dónde estaba o de dónde vino Dios es una pregunta que el Eterno responde con su propio ser. Ahora, la verdad que has recibido debe transformarse en tu realidad diaria. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, el YOSOY es mi causa primera. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos para seguir profundizando en tu conocimiento de la fe. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Aventura.